El olor del incienso aún me provoca náuseas. Durante años trabajé en los pasillos de mármol del Vaticano, traduciendo documentos antiguos que pocos entendían y menos aún se atrevían a leer. Era un oficio silencioso, casi invisible. Hasta que una mañana un hombre con sotana negra y anillo dorado me entregó una carta sin remitente. El sello de cera llevaba el símbolo del Santo Oficio, aunque algo en la impresión, una cruz invertida dentro del círculo, me hizo dudar si era oficial. La nota solo decía: se le requiere como traductor en el procedimiento interno número CDX13. Asista sin demora. No hable con nadie. Pensé que sería otro proceso de canonización, quizá la revisión de algún texto apócrifo, pero cuando crucé el umbral del Palacio Apostólico, supe que no era eso. Los guardias me confiscaron el reloj, la pluma y hasta el rosario. Luego descendimos por una escalera estrecha, donde el aire era espeso y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de sal. No era una decoración, era una protección. Al llegar abajo, un monseñor anciano me extendió un crucifijo ennegrecido. No es para que reces, me dijo sin mirarme. Es para que no olvides de qué lado estás. El pasillo terminaba en una puerta de hierro con runas grabadas. 3 cardenales esperaban detrás, vestidos de negro absoluto, no rojo, negro. Uno de ellos, el más joven, me pidió que jurara mantener la orden del silencio, que lo que vería esa noche no existía en ningún registro. Asentí, firmé y crucé la puerta. Dentro había un tribunal improvisado, un estrado con 7 asientos, una mesa con manuscritos sellados y una silla metálica en el centro, rodeada por un círculo de sal y símbolos escritos con tiza roja. En esa silla estaba él. Al principio pensé que era un hombre, desnudo de cintura arriba, delgado hasta la desnutrición, con la piel cubierta de marcas y letras que parecían moverse bajo la luz. Pero cuando levantó la cabeza y sus ojos me encontraron, algo dentro de mí se quebró. No parpadeaba, no respiraba, y sin embargo su boca se curvó apenas en una sonrisa. El tribunal comenzó. Acusado, dijo uno de los cardenales. Se te acusa de impostura divina, herejía metafísica y corrupción espiritual. El ser inclinó la cabeza y habló. No en italiano, no en latín, en una lengua que solo había leído en manuscritos prohibidos, el idioma adámico, la supuesta lengua anterior al Edén. Mi tarea era traducirlo. Pero antes de hacerlo, el monseñor me advirtió: no traduzca lo que él diga si no comprende el sentido exacto. Una palabra mal dicha puede invocarlo. Me sudaban las manos. La primera frase que pronunció fue breve, áspera, imposible de olvidar. Yo no caí, me enviaron. El aire se volvió helado. Los cardenales se miraron entre sí. Uno de ellos comenzó a temblar. Yo traduje las palabras casi sin pensar. Y cuando lo hice, sentí una presión en el pecho, como si alguien me hubiera clavado los dedos bajo las costillas. El demonio, porque ya no podía llamarlo de otra forma. Giró lentamente la cabeza hacia mí. No habló, pero lo escuché. Tú también sabes que es verdad. Quise levantarme. No pude. Mis pies parecían clavados al suelo. Un sonido metálico retumbó en la sala, las cadenas golpeando la silla. No se había movido, pero los eslabones vibraban como si algo invisible tirara de ellos. El cardenal mayor se persignó con el rostro desencajado. Continuemos, dijo, fingiendo firmeza. Traductor, registre las palabras. Yo asentí, pero en el fondo ya sabía que esa noche, todo lo que escribiera sería mi condena. Porque cada frase de aquel ser no solo traducía el lenguaje de los antiguos, traducía mi propia fe quebrándose. El juicio apenas había comenzado, y yo ya podía oler el miedo mezclado con incienso, un miedo que no provenía de él, sino de nosotros. No recuerdo en qué momento dejé de escribir y comencé a escuchar. Cada palabra del acusado me envolvía como un eco antiguo, un canto fúnebre en una lengua
que parecía recordar mi propio nacimiento. Los cardenales hablaban entre sí con un tono de falsa serenidad, pero podía verles las manos temblar bajo las mangas de las sotanas negras. Y el monseñor que presidía el tribunal se llamaba Bartolomeo di Siena, un hombre que, según supe después, había dirigido exorcismos en 3 continentes. Sin embargo, esa noche evitaba mirar al prisionero. Yo estaba a su derecha, con una máquina de escribir y una vela encendida. La llama palpitaba cada vez que el acusado hablaba. No había corriente de aire allí abajo, y sin embargo, la llama se inclinaba hacia él. El cardenal mayor abrió un archivo marcado con el número C de Equestre, y leyó: «Se te acusa de haber tomado cuerpo en un hombre de fe, de haber utilizado su voz para corromper el sacramento y de haberte presentado como mensajero de Dios. ¿Tienes algo que declarar?». El acusado levantó lentamente la cabeza. Su cuello crujió como madera vieja. «No tomé cuerpo», dijo en un susurro que resonó en las paredes. «Me lo ofrecieron». La frase me heló la sangre. El cardenal golpeó la mesa. «¿Quién te lo ofreció?», preguntó. «Uno de ustedes». Un silencio espeso cubrió la sala. Yo traté de seguir escribiendo, pero mis dedos no obedecían. Bartolomeo me miró de reojo. No necesitó hablar. Entendí que debía omitir esa línea en la transcripción, pero no lo hice. La escribí igual, letra por letra. El demonio sonrió. Sus ojos, si podían llamarse así, parecían hechos de piedra pulida. Sin iris, sin pupila, reflejaban la luz de las velas con una calma imposible. En uno de los reflejos vi mi propia figura, pálida, encorvada, insignificante. Y detrás de mí, algo más. Una sombra que no debía estar allí. Me giré. No había nadie. Solo los muros de piedra y las inscripciones en latín: «Non in nomine eius loquaris». Que no hables en su nombre. El demonio habló de nuevo, pero esta vez en un tono distinto, más humano. «He sido juzgado antes», dijo, «pero nunca por hombres tan asustados». Bartolomeo intentó mantener la compostura. «Tú no estás aquí para hablar, sino para responder». «¿Responder a qué?», preguntó. «¿A quién? Él no está aquí». El aire se volvió más denso. Las velas comenzaron a chispear. Fue entonces cuando el acusado empezó a cantar. Un canto grave, gutural, en un idioma que mi mente reconocía, aunque jamás lo hubiera escuchado. Yo traduje en voz baja, temblando: «Venid, los que me creasteis, y recoged de las ruinas de vuestra obra». Los cardenales se levantaron casi al unísono. Uno vomitó sobre el suelo de piedra. Otro comenzó a rezar el confiteor con voz quebrada. Bartolomeo me susurró: «No sigas escribiendo». Pero yo seguí. La luz titiló, y por un segundo la sala pareció doblarse sobre sí misma. Las sombras se movieron de forma errática, como si una presencia invisible caminara entre nosotros. El demonio bajó la cabeza, y su voz se volvió apenas un soplo. «¿Sabes por qué estás aquí, traductor?». Sentí un frío recorrerme el cuello. No le respondí. «Porque entiendes mi lengua», continuó, «porque la hablaste antes de nacer». Mi respiración se cortó. Bartolomeo se acercó y me tomó del brazo. «No lo escuches», dijo al oído. «No le respondas, por nada del mundo». Pero ya era tarde. Algo en mi interior se había abierto, una grieta. Y desde esa grieta comencé a recordar algo que no era mío. Una voz, un juramento antiguo, un fuego que no quemaba sino que recordaba. El juicio fue suspendido por unos minutos. Los cardenales salieron a rezar, pero Bartolomeo me ordenó quedarme. Solo con él, y con aquello. El demonio levantó la cabeza otra vez. «Bartolomeo, ¿quieres contarle lo que hiciste conmigo en Jerusalén?». El monseñor palideció. Yo lo miré, buscando alguna señal de mentira. Pero su rostro me reveló algo peor que el miedo-culpa. En ese momento supe que el juicio no era para el demonio. Era para nosotros. Y yo ya había sido llamado como testigo, aunque aún no entendía de qué. Cuando regresaron, sus rostros parecían máscaras.
El cardenal mayor colocó un nuevo sello sobre el acta y anunció que el juicio continuaría bajo el protocolo Veritas Séptimo. No conocía ese término, ninguno lo conocía, pero al pronunciarlo, la temperatura del aire bajó varios grados y las velas se apagaron al unísono. En la penumbra, una puerta se abrió al fondo. 7 figuras ingresaron lentamente, todas cubiertas por capuchas del mismo negro que el mármol. No vestían como clérigos. Sus sotanas no tenían cruces ni botones, solo una costura vertical de hilo rojo cosida a mano. No hablaban, no miraban, pero su sola presencia obligó a todos a ponerse de pie. El demonio también lo hizo. Las cadenas se tensaron con un gemido metálico, pero él no pareció sentirlo, se inclinó apenas, como reconociendo a viejos conocidos. «Comienza la segunda sesión», anunció Bartolomeo, con voz seca. «El registro 7 de Castro pasa a manos del Tribunal de los 7. Me ordenaron acercarme con mi máquina de escribir y situarme más cerca del acusado. El suelo estaba cubierto de sal y fragmentos de hostias rotas, como si alguien hubiera intentado bendecir el espacio hasta el agotamiento. El demonio giró apenas la cabeza hacia mí y susurró: «¿Sabes por qué son 7? Cada uno mató una verdad». Escribí la frase, aunque sabía que no debía. Uno de los encapuchados me observó. Sus ojos, apenas visibles bajo la tela, tenían un tono amarillento, casi animal. Sentí una punzada en el pecho y el crucifijo que llevaba colgado comenzó a calentarse hasta quemar la piel. Uno de los 7 habló por fin. Su voz era más un murmullo que un sonido. «¿Reconoces que has mentido en nombre del Creador?» «No mentí. Obedecí», respondió el demonio. Otro se levantó y mostró un documento antiguo, amarillento por el tiempo. «Aquí se consigna que en el año del diluvio, uno de los tuyos enseñó a los hombres los nombres del fuego y del hierro. Fueron ustedes quienes los pidieron», dijo el prisionero. «Nada enseñamos que el hombre no quisiera aprender». La tensión se podía cortar con un suspiro. Yo seguía mecanografiando, cada palabra, cada pausa, pero cuanto más escribía, más sentía que las teclas no marcaban solo papel, golpeaban dentro de mí, como si cada frase se imprimiera en mi mente. El demonio levantó la vista, y por primera vez pronunció mi nombre. No lo había dicho nadie allí dentro. «Marco». El sonido fue suave, casi cariñoso, pero dentro de mí se sintió como una llave girando en una cerradura antigua. «Calla», gritó Bartolomeo. «No lo nombres». El demonio sonrió. «¿Temes que lo recuerde?» Las velas se encendieron solas. Todas. Una luz dorada, casi cálida, cubrió el círculo central. Por un instante, el prisionero pareció humano. Piel pálida, cabellos oscuros, ojos que reflejaban un dolor auténtico. Entonces habló, mirando al tribunal. «¿De verdad creen que soy su enemigo? ¿Cuántos de ustedes me invocaron antes de vestir ese hábito?» Las palabras rebotaron en las paredes. Uno de los 7 se desplomó, con la mano sobre el pecho. Bartolomeo corrió a asistirlo, pero el cuerpo ya estaba frío. El demonio no se movió, solo murmuró: «Uno menos». El cardenal mayor lo acusó de homicidio espiritual, de blasfemia, de manipulación demoníaca. Pero yo no podía apartar la vista del rostro del difunto. Su expresión no era de terror, era de alivio. Las luces parpadearon. El aire se impregnó de un olor metálico, como hierro caliente y vino derramado. El demonio clavó sus ojos en mí y dijo algo que no logré traducir. Sonaba como una plegaria, pero la estructura era inversa, empezaba con una maldición y terminaba con una súplica. Las paredes comenzaron a temblar. El monseñor Bartolomeo gritó órdenes, pero su voz apenas se oía entre los cánticos que surgían de los encapuchados. Un canto coral, profundo, sin respiración entre frase y frase. El demonio se levantó, sin romper las cadenas. Se limitó a mirar hacia arriba, y entonces escuché algo que no venía de él.
ni de ninguno de los presentes. Una voz, lejana, grave, imposible. Marco, no traduzcas lo que sigue. Giré, no había nadie detrás de mí, pero esa voz era mía. Y por primera vez comprendí que el juicio no se libraba en ese sótano, sino dentro de mí. No dormí esa noche. Nadie lo hizo. Tras la sesión del tribunal, los cardenales fueron confinados en sus celdas, y yo fui llevado a una habitación sin ventanas, donde una sola lámpara colgaba del techo. No me quitaron la máquina de escribir. Querían que redactara un informe, pero cada vez que intentaba recordar lo ocurrido, las palabras se borraban en mi mente, como si alguien pasara una mano invisible sobre ellas. Bartolomeo entró poco antes del amanecer. Parecía envejecido, los ojos hundidos, las manos manchadas de cera. Marco, me dijo sin saludar, lo que escuchaste anoche, ¿lo entendiste todo? No supe qué responder. No, mentí. Él suspiró, como si hubiera esperado esa respuesta. Bien, no intentes hacerlo. El idioma que habló no es para traducirse, sino para recordarse. No entendí, pero algo dentro de mí sí, porque desde que salí de la cámara seguía escuchando su voz. No en sueños, no en mi mente. En los muros, en el eco de mis pasos, en el murmullo de las oraciones del amanecer. Una voz que repetía mi nombre en latín antiguo, Marcus, red de verba mea. Devuélveme mis palabras. A media mañana me ordenaron volver al sótano. El juicio debía continuar, aunque uno de los miembros del tribunal había muerto. Esta vez el ambiente era distinto. No había incienso, ni cánticos, ni velas encendidas. Solo oscuridad y un murmullo persistente, como un rezo que no cesaba. El demonio estaba encadenado igual que antes, pero algo en él había cambiado. Su cuerpo parecía más sólido, menos espectral. Y cuando respiraba, el aire se llenaba de un olor que reconocí al instante, piedra mojada y sangre vieja. El mismo olor que tienen las criptas donde descansan los cuerpos de los mártires. El cardenal mayor comenzó la sesión. El tribunal de los 7 ha deliberado, dijo con voz apagada. Se le concede al acusado una última oportunidad para confesar. El demonio levantó la mirada, con una mueca que parecía ternura. ¿Confesar? ¿A quién? ¿A ustedes? No hay confesión sin perdón. Y ustedes ya fueron condenados. Nadie respondió. Bartolomeo hizo una señal para que comenzara a traducir, pero mi máquina se negó a funcionar. Las teclas estaban frías como hielo. De pronto, las paredes comenzaron a vibrar con un sonido sordo, una resonancia grave que no provenía de ningún lugar visible. El demonio cerró los ojos y murmuró algo en voz baja, un cántico repetitivo que parecía ahogarse en sí mismo. Y entonces las voces comenzaron. Primero una, luego dos, luego docenas. Eran coros de latín antiguo, pronunciados al revés, superpuestos como si 1000 gargantas hablasen dentro de un pozo. Las palabras se mezclaban en un eco circular que golpeaba mi cabeza una y otra vez. Podía entender fragmentos sueltos, lux inversa, origo fracta verbum devoratum. La luz invertida, el origen roto, la palabra devorada. Intenté taparme los oídos, pero la voz estaba dentro, no fuera. Cada sílaba era como un insecto que se arrastraba bajo mi piel. Bartolomeo gritaba oraciones, los cardenales rezaban de rodillas. El demonio solo observaba inmóvil, hasta que habló, y el coro se detuvo. ¿Quieres saber quién tradujo la primera mentira, Marco? Yo lo miré, temblando. Él sonrió. Un hombre, no un ángel, un hombre al que se le permitió oír a Dios antes de tiempo. Bartolomeo lo interrumpió. Basta. Pero el demonio prosiguió, y por eso el lenguaje fue dividido. Por eso el Edén fue silencio. Porque uno de ustedes habló cuando no debía. Su voz se volvió un susurro que solo yo podía oír. Y tú llevas su voz. Sentí un dolor agudo en la nuca, como una corriente eléctrica. Caí al suelo, entre los papeles y el polvo.
Las voces se detuvieron. Todo se volvió quieto. Bartolomeo me tomó de los hombros. No lo escuches, repetía una y otra vez. Él no está hablando contigo, está hablando a través de ti. Yo quise responder, pero mi lengua no me obedecía. Las palabras salían en otra voz, en un idioma que no conocía y que sin embargo me resultaba familiar. Los cardenales retrocedieron horrorizados. Uno de ellos exclamó: «Está repitiendo las frases del demonio». Y en ese momento comprendí, no las estaba repitiendo, las estaba completando. El demonio levantó la cabeza, con una sonrisa serena. Al fin dijo: «Mi intérprete ha recordado». Las cadenas se soltaron, una tras otra, sin que nadie las tocara. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, el cuerpo del acusado comenzó a deshacerse en una niebla oscura, densa, con olor a hierro. La última palabra que oí antes de desmayarme fue la mía, pronunciada con una voz que no era humana: «Redemptio». Desperté horas después, en una celda, sin máquina, sin notas, sin memoria, solo con un papel doblado sobre el pecho, una frase escrita con mi letra, aunque no recordaba haberla escrito. No fue un juicio, fue una traducción. Cuando desperté, el aire sabía a piedra vieja y a miedo. No supe cuánto tiempo había pasado, pero la celda en la que me hallaba no parecía parte del Vaticano. Era más antigua, más profunda. Las paredes rezumaban agua y en la oscuridad se escuchaban rezos lejanos, como si alguien murmurara letanías en los corredores subterráneos. Bartolomeo estaba sentado frente a mí, con el rostro cubierto por sombras. Entre sus manos sostenía un crucifijo ennegrecido, el mismo que me había dado el primer día. «No debiste traducirlo, Marco», me dijo, con la voz quebrada. «No debiste pronunciar su nombre verdadero». Yo no recordaba haberlo hecho, pero en mi mente una palabra se repetía sin cesar, golpeando desde adentro: «Redemptio». «Redención». «¿Qué significa?», pregunté. Bartolomeo me miró con una mezcla de compasión y terror. «Significa que el juicio terminó y que ganó». No comprendí. Hasta que oí el sonido de campanas a lo lejos. No eran las del Vaticano. Eran más graves, más antiguas, como si resonaran bajo la tierra. «¿Dónde estamos?», susurré. «En lo que queda del archivo Veritas, el lugar donde se sellan los procesos que no pueden registrarse». Se levantó y me entregó un manuscrito encuadernado en piel. En la portada, las letras latinas decían: «Acta sede quetse, de judicio inter caelum et infernum». El juicio entre el cielo y el infierno. Dentro había solo una página escrita, una frase: «El acusado habló verdad, y el hombre fue hallado culpable». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Quién escribió esto?», pregunté. Bartolomeo guardó silencio. Entonces lo comprendí. Él mismo había firmado el documento. «¿Qué eres tú en todo esto, monseñor?», dije, con voz temblorosa. «Soy el último juez», respondió. «Y tú, Marco, eres el último testigo». Se acercó, me tomó del rostro con ambas manos. Su piel estaba helada. Lo que ese ser dijo era cierto. No fue juzgado por rebelarse, fue juzgado por recordar. ¿Recordar qué? Que nosotros no fuimos creados por amor. Fuimos creados para reemplazar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su expresión era de resignación. Cuando él dijo «me enviaron», no se refería al infierno, se refería a él. «¿A Dios?». Bartolomeo asintió lentamente. El primer mensajero, el que cayó, fue un emisario del cielo. El error fue nuestro. Lo condenamos porque no soportamos oír la verdad, que los hombres no fueron el primer intento, sino el último recurso. Un silencio denso nos envolvió. Las campanas dejaron de sonar. De pronto, la puerta de hierro se abrió sola. El pasillo exterior estaba vacío, pero el aire tenía un brillo extraño, como si la luz misma respirara. «Debes irte, Marco», dijo el monseñor. «No busques más. Lo que se juzgó anoche fue la fe misma.
y tú fuiste parte del veredicto. Antes de salir, me entregó una pequeña caja de madera. Dentro está lo único que puede recordarte quién eres. ¿Y qué soy?, pregunté. Un traductor, dijo, pero no de palabras, de voluntades. Salí tambaleándome por los pasillos subterráneos, sin saber a dónde iba. Detrás de mí, escuché cómo la puerta se cerraba y un sonido profundo, como un suspiro metálico, llenó el aire. Cuando abrí la caja, había un fragmento de pergamino con una frase escrita en latín: verbum caro factum est, et caro judicabit verbum. La palabra se hizo carne, y la carne juzgó a la palabra. No entendí su sentido completo, pero algo cambió en mí. Desde ese momento, comencé a oír el mundo de otro modo. Las oraciones tenían ecos, las voces humanas dejaban sombras, y cada campanada del Vaticano me recordaba una sentencia que nadie debía oír. Esa noche, mientras dormía en una celda distinta, soñé con el tribunal. Los 7 seguían allí, inmóviles, pero en el centro, la silla vacía ardía con una luz blanca, y en esa luz vi mi propio cuerpo, escribiendo sin cesar. El demonio, o lo que quedaba de él, me observaba desde la penumbra. Ya no eres testigo, Marco, eres acta. Tu palabra es el nuevo juicio. Desperté gritando, con las manos cubiertas de tinta. La máquina de escribir estaba junto a mi cama, aunque yo la había dejado en el sótano. Había una sola línea escrita en el papel: el traductor ha recordado su lengua. Y comprendí que el veredicto prohibido no fue dictado por el Vaticano, sino por la palabra misma. No sé si lo que cuento ocurre en días o en años. En este lugar, el tiempo se diluye como la cera de las velas que ya no arden. Después del juicio, después del veredicto, todo cambió. Los pasillos del Vaticano comenzaron a vaciarse. Los relojes dejaron de marcar las horas, y las campanas del Ángelus sonaban a destiempo, como si respondieran a otra orden. Me dejaron permanecer en una celda junto a la biblioteca interna del Santo Oficio, una sala que no figura en ningún plano. Allí custodiaban los textos que la Iglesia juró no volver a leer jamás. Bartolomeo ya no estaba. Un guardia me dijo que había sido llamado arriba. No supe si se refería al cielo o a algo más alto, más profundo. Solo quedé yo, y el silencio. Un silencio que vibra, que no es ausencia de sonido, sino una presencia que escucha. Intenté rezar. No pude. Las palabras del Padre Nuestro salían distorsionadas, como si una parte de mí se resistiera a pronunciarlas. Y cuando forzaba la voz, escuchaba la réplica detrás. La misma oración, pero en otro idioma. Mi idioma. Pater noster, quies in tenebris. Padre nuestro, que estás en las tinieblas. Caí de rodillas, no por fe, sino por cansancio. Las paredes comenzaron a temblar levemente, como si la piedra respirara. En una esquina, entre los tomos polvorientos, vi el manuscrito C. de Guise III, el expediente del juicio. No recordaba haberlo traído conmigo. Al abrirlo, la página estaba en blanco. Solo al tocarla, las letras comenzaron a formarse con una tinta oscura que parecía brotar desde dentro del papel. Era mi letra. El testigo ha sido absorbido por el testimonio. La palabra se ha vuelto carne. Las letras se movían, vivas, cambiando su orden cada vez que parpadeaba. Entonces lo entendí, no estaba leyendo. Estaba siendo leído. El aire se volvió pesado, casi sólido. La lámpara parpadeó 3 veces, y luego escuché un golpeteo suave en la puerta de la celda. 3 golpes, pausados, rituales. Adelante, dije sin pensar. La puerta se abrió lentamente, y en el umbral apareció una figura encapuchada, idéntica a las del Tribunal de los 7. Su rostro estaba cubierto por un velo, pero reconocí la voz. Era Bartolomeo. No debí dejarte solo, dijo, avanzando despacio. Pero necesitábamos saber si la palabra te había elegido. ¿Elegido para qué? Para continuar el silencio.
Extendió una mano y colocó sobre la mesa un objeto envuelto en tela. Cuando lo desplegó, vi una pequeña campana sin badajo, hecha de bronce ennegrecido. Esta campana no suena, dijo, pero cada vez que el juicio se repite, vibra. Y tú, Marco, la hiciste vibrar. Me quedé sin aliento. Repetirse, ¿qué significa eso? Que el juicio nunca terminó, que cada testigo, cada traductor, cada palabra que intenta describirlo, lo convoca de nuevo. Quise negar, decir que no creía en eso. Pero en el silencio de la habitación, escuché la voz, la misma que había oído bajo tierra. ¿Ves ahora por qué me enviaron? Mi cuerpo se estremeció. Las velas se encendieron solas, proyectando sombras alargadas sobre los muros. Bartolomeo retrocedió un paso. «Está aquí», susurró. Él vino a reclamar lo que es suyo. El suelo vibró, y los libros comenzaron a caer de las estanterías, abriéndose por sí solos. Cada página mostraba el mismo texto. Non loquaris in nomine eius. No hables en su nombre. La campana sin badajo comenzó a temblar sobre la mesa, emitiendo un zumbido bajo, apenas audible pero insoportable. Bartolomeo cayó de rodillas, llorando. «No vuelvas a escribir, Marco, no pronuncies nada más», pero ya era tarde. La voz se filtró por mis labios, no como sonido, sino como un flujo de aire, un suspiro que no me pertenecía. «El silencio es mi evangelio». Y entonces todo se detuvo. El aire, las sombras, incluso mi corazón. Una calma imposible me envolvió, y por un instante vi algo más allá de las paredes, una sala infinita, con miles de mesas, y en cada una de ellas un hombre escribiendo la misma historia, con mi rostro, con mi voz, todos testigos, todos traduciendo lo mismo. Desperté en oscuridad total. No había lámpara, ni puerta, ni Bartolomeo. Solo el sonido lejano de una campana muda, vibrando en algún lugar bajo mis pies. Y entonces comprendí que el silencio no era ausencia de ruido. Era la sentencia cumplida. Desde entonces, cada palabra que escribo me acerca a él. Por eso hablo ahora. Por eso confieso. Porque el silencio, cuando se rompe, escucha. Grabo esta confesión en la oscuridad. No sé si la escuchará alguien, o si la voz llegará más allá de estas paredes. He pasado años o días, no lo sé, encerrado en lo que alguna vez fue el Archivo Veritas, el nivel más profundo del Vaticano. Los pasillos ya no conducen a ninguna parte. Cada puerta lleva a la misma sala, la cámara del juicio. Y en el centro, la silla vacía que me espera. Dicen que todo hombre busca redención al final. Yo ya la conocí y no la quiero. El silencio aquí respira. A veces me habla con la voz de Bartolomeo, otras con la mía, pero siempre dice lo mismo. El juicio no terminó, solo cambió de testigo. He intentado rezar, he intentado olvidar, pero cada vez que cierro los ojos, escucho los ecos de aquel idioma que no pertenece al hombre ni al cielo. El idioma adámico, el que los ángeles usaban antes de caer. Y entre esas voces hay una que se repite con una claridad insoportable. Traductor, abre la palabra. Durante mucho tiempo resistí. Hasta hoy. Porque esta noche la campana muda volvió a vibrar. Tomé la caja que Bartolomeo me dejó. Dentro, junto al pergamino, había algo más. Un pequeño fragmento de hueso tallado con símbolos que no reconocí. Cuando lo toqué, sentí un calor recorrerme los brazos hasta el pecho, y una imagen inundó mi mente: el tribunal, los 7 jueces, el demonio encadenado, solo que esta vez yo ocupaba la silla. Mis manos estaban atadas, y los cardenales recitaban el mismo canto en reverso. Y frente a mí, en el lugar del acusado, había un hombre idéntico a mí. Sonreía, y sus labios se movían sin sonido hasta que logré entenderlo. No eras testigo, Marco, eras el reemplazo. Desperté empapado en sudor, con el eco del nombre retumbando en las paredes. El manuscrito del juicio estaba frente a mí, abierto.
Pero las letras habían cambiado otra vez. Ya no decían de judicio inter caelum et infernum. Decían de judicio inter verbum et caro. El juicio entre la palabra y la carne. Y debajo mi firma. No recordaba haberla escrito. Hoy entiendo que el juicio nunca fue un proceso entre cielo e infierno. Fue un juicio entre lo dicho y quien lo dice. Entre la voz y el cuerpo que la pronuncia. Entre el verbo y el traductor. El demonio no buscaba absolución. Buscaba un cuerpo que pudiera hablar por él, que recordara las palabras que los hombres habían olvidado. Y lo encontró. Me encontró. Cada noche, a la misma hora, las campanas invisibles comienzan a sonar, y las paredes se llenan de escritura. Frases que se repiten una y otra vez. Redemptio, redemptio, redemptio. Pero no es redención lo que traen. Es regreso. A veces pienso que todavía sigo bajo el Vaticano. Otras, que el Vaticano está dentro de mí. Los pasillos, las celdas, los ecos, todos conducen al mismo punto, la palabra que no debía pronunciar. Esa palabra me abrió, me vació, y ahora me usa para escribirse a sí misma. Por eso grabo esto, porque sé que pronto mi voz dejará de ser mía. Y cuando alguien encuentre esta cinta, si es que alguien la encuentra, sabrá que el juicio aún continúa, cada vez que un hombre traduce, reza o escribe sin entender lo que dice. Antes de terminar, escucho pasos en el pasillo. No sé si son reales o parte del eco. Una figura se detiene frente a mi puerta. Su sombra proyecta una cruz invertida sobre el suelo. Y entonces lo oigo, nítido, suave, inevitable. Marco, ¿me traducirás una última vez? Las velas se apagan. La campana muda vibra una vez más. Y el silencio se inclina, como si esperara mi respuesta. Yo la doy, apenas en un susurro. Sí, el sonido del metal cerrándose resuena por toda la bóveda. Luego, nada, solo el eco de una voz que ya no me pertenece. Verbum resurrexit. La palabra ha resucitado.